19, como lo dijo un teniente coronel González Roulet, como está en la causa 47.913, la causa Agustín Fesset y otros, que es la síntesis del terrorismo de Estado en la provincia de Santa Fe y en las otras 5 del segundo cuerpo de ejército. Una chica que tenía 15 años, era militante de una organización que se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía una organización armada, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Se enamoró en la zona sur de Rosario de un chico que venía del peronismo, de la Unión de Estudiantes Secundarios, el brazo político de la Juventud Peronista, que también había un brazo armado que era Montoneros. Se conocieron, se enamoraron, lo secuestraron, lo llevaron allí cuando llegó el golpe y lo torturaron salvajemente, y como pasó con la mayoría de las pibas y de los pibes menores de 20 años, no cantaron, no dijeron un solo nombre en la tortura, entonces decidieron matarlo. Al momento de matarlo los encuentran. Entonces ella le pide a él que le cante una canción de despedida que sea una canción de amor. Y el pibe empieza a cantar el himno nacional argentino. Lo canta una vez, lo canta 2 veces. Las mismas bestias que antes habían violentado ese cuerpo con el paso de la corriente eléctrica, con los golpes, ni siquiera lo pueden hacer callar. El pibe sigue cantando hasta que viene el más asesino de todos, Agustín Fesset, y con su pistola Magnum le vuela la cabeza a los dos. ¿Por qué cuento esta historia? Primero porque me la contaron 2 torturadores, 2 de los grandes torturadores que tuvo la ciudad de Rosario, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lofiedo. Les había quedado, les repugnaba, pero les quedaba. Les había impactado la valentía de ese pibe cantando el himno nacional antes de ser asesinado. Y me la contaron los sobrevivientes de ese lugar. Yo cada vez que cuento esta historia le pregunto a la pibada, ¿cantarían ustedes como canción de amor de despedida el himno nacional? La mayoría se sincera y dice que no lo haría. No hacen sinónimos el amor con el himno nacional. Pero esa pibada sí, porque esa pibada creía que no valía la pena el sálvese quien pueda. No valía la pena la exacerbación del individualismo. Valía la pena enamorarse, conocer el misterio maravilloso del deseo, a través de lo que significaba la posibilidad de que todas y todos pudieran ser felices, para construir alguna vez un lugarcito en donde en el trono de la vida cotidiana reine ninguna persona, sino la noble igualdad, que es el maravilloso canto de amor esperanzado que guarda las estrofas del himno nacional argentino. Vamos a vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. 2 calles, la avenida de doble mano. Pesadillas impuestas, los que concentran y extranjerizan riquezas en pocas manos, los verdaderos titiriteros del golpe. Pero por el otro lado, la insistencia de nuestro pueblo, de la privada que sigue peleando para que la felicidad sea el derecho de las mayorías. Ese derecho del cual ustedes tendrán que ser protagonistas para que justamente la felicidad sea el derecho de las mayorías. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este seminario. Gracias, Carlito. Bueno, la semana pasada estuvimos con compañeros y compañeras de República Dominicana, desplazados involuntarios. Te invito después que lo veas en la página o te lo pasamos. Con todo gusto. Gracias por estar. Y no sé si querés presentarla a Diana. Yo creo que te mandé un archivo por WhatsApp. Sí, me parece que igualmente presentalo vos, Julio, porque yo en estos momentos no tengo Hay WhatsApp a mano. ese registro, digamos. Tengo el WhatsApp, pero no tengo el registro. Entonces, y me parecería una falta de respeto para no hacerlo, nada. pero la verdad que es un gustazo presentar a la compañera Dayana, como dice bien Julio, porque tiene que ver con el compromiso militante por esta pelea permanente contra el poder, que es la defensa y la construcción de una sociedad para justamente prevenir la violación a los derechos humanos, como bien decía Julio
recién. Bueno, con Dayana ustedes ya tuvieron 2 sesiones. Dayana Fernández Mato es politicóloga, es abogada, es máster en ciencia política, máster en derechos humanos, es una amiga, trabajamos hace 20 años juntos, ella estando en Venezuela y después ahora en Colombia. Y les voy a contar una realidad. Los que vivimos algún tiempo en Centroamérica trabajando, uno de los problemas más fuertes que tiene Centroamérica, esto de lo que planteaba Carlos recién, es el tema de la energía, ¿sí? Y la energía eléctrica. Por ahí pasábamos 1 o 2 semanas con cortes ininterrumpidos, por quiénes son los que manejan la energía. Y la energía eléctrica, fundamentalmente, que para nosotros es un derecho humano básico. Como es un derecho humano básico la felicidad. Dayana es consultora permanente, formamos parte del equipo en ONU-SIDA, en el Consejo Noruego para Refugiados, y está en este momento en Colombia hace 3 días sin energía eléctrica, en Barranquilla. Justamente por eso, y por su compromiso con ustedes, que ya los conoce, grabó la clase en un bar de una estación de servicio que tenía energía. La vamos a... No se van a dar cuenta, y si no le hubiéramos contado no se hubieran dado cuenta, pero necesitamos ser frontales en saber cuáles son las realidades de nuestra América Latina y Caribe. Cuando yo siempre que digo América Latina está Caribe incluido, no entiendo nunca por qué hay que decir y Caribe. Bueno, el norte de Colombia es Barranquillas, el norte de Colombia. Cuando vos quieras, Diego, escuchamos la primera parte de Dayana sobre diversidades, feminismos e inclusión. Hola, muy buenos días. Hoy continuamos con nuestras clases de feminismo o teoría feminista, perdón. Y el tema que nos corresponde hoy son los feminismos decoloniales o llamados feminismos desde Abya Yala. ¿Qué significa Abya Yala? Abya Yala es una palabra puna, lengua que hablan pueblos originarios en Colombia y Panamá, que significa tierra florecida, tierra madura, y es sinónimo de América. Por eso es que muchas feministas decoloniales usan el término Abya Yala cuando se refieren a América. Los objetivos de este módulo son establecer las diferencias entre estudios postcoloniales y estudios decoloniales. Si bien es cierto que a veces se confunden, incluso hay ciertos elementos que pueden considerarse que se comparten, sobre todo el tema del estudio de ese sujeto o sujeta subalterna, son elementos distintos. Y por otro lado, conocer las categorías conceptuales que elaboran y trabajan algunas de las representantes de los feminismos decoloniales. Si bien es cierto que siempre hablamos de que no hay una sola forma de feminismo, por supuesto que eso se repite cuando hablamos de feminismos decoloniales, porque también hay distintas posturas en relación con este tema. Entonces, para comenzar, debemos tener claros y claras que la poscolonialidad y la decolonialidad no se pueden equiparar, no son lo mismo, incluso porque desde una perspectiva histórica, geopolítica, teórica, están situados en manera diferente. ¿Dónde surgen? ¿Cómo se dan? ¿Cuál es el enfoque dentro de los estudios postcoloniales? Pues los estudios postcoloniales se desarrollan en universidades de Estados Unidos y lo desarrollan principalmente investigadores e investigadoras provenientes de la India, de Palestina y de Argelia. No son los únicos investigadores e investigadoras de estas nacionalidades, pero son los que más hay, sobre todo de la India, como ustedes saben. Y
mientras que los estudios decoloniales se desarrollan y surgen en América Latina. Eso no quiere decir que no haya latinoamericanos y latinoamericanas que escriban sobre este tema desde universidades de Estados Unidos, pero se concentra en América Latina. Entonces, esa diferencia histórica, geográfica y teórica es fundamental tenerla en cuenta, porque no son los mismos como les señalaba. Entonces, en los estudios postcoloniales, un elemento fundamental que hay que tener en cuenta es que lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en la década de los 50 y los 60 en muchos países, tanto de Asia como África, vinculados a qué? A la independencia de esas colonias británicas y colonias de otras potencias europeas, se terminan con la independencia, es decir, esos países logran la independencia. Entonces, en ese escenario, dentro de los estudios postcoloniales se analiza, se estudia precisamente esas sociedades postcoloniales, cómo están, cómo se inscriben, producto de precisamente de que se haya dado la independencia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Su inicio teórico, digámoslo así, es con la obra Orientalismo de Edward Said, publicada en el año 1978. Edward Said es un investigador palestino estadounidense, que escribe desde las universidades estadounidenses. ¿Okay? Tienen influencias de esos pensadores y pensadoras de Occidente, por darle algún nombre, principalmente de los historiadores marxistas británicos, toman esa idea de la historia desde abajo, se nutren del postestructuralismo francés, de Foucault y esa idea de poder de Foucault, de Derrida y la deconstrucción y del psicoanálisis lacaniano. Entonces ven que usan esas categorías del postestructuralismo francés. Tienen en sus inicios, y sobre todo algunos de los investigadores e investigadoras más conocidos dentro de la postcolonialidad, tiene un claro giro lingüístico y literario, es decir, sus análisis están muy circunscritos a estas disciplinas. Y, como les decía, no rompen con las perspectivas teóricas occidentales. Lo que hacen es una elaboración teórica crítica a partir de ellas. Entonces, eso es importante. La foto que tenemos aquí es de una de las estudiosas postcoloniales más conocidas y que como feministas nos interesa también conocer su obra porque es muy importante todo el análisis que hace desde los estudios subalternos, que es Gayatri Spivak, una investigadora de origen indio, pero que trabaja en universidades estadounidenses. Si bien es cierto, como les decía, que los estudios postcoloniales son distintos de los estudios decoloniales, también es cierto que algunas feministas decoloniales hacen referencia a algunas feministas postcoloniales porque tienen elementos que son interesantes de destacar. Una de esas feministas es precisamente Chandra Talpade Mohanty. Chandra Talpade Mohanty tiene una obra que se llama Bajo la mirada de Occidente, que sacó, primero sacó, hay una versión inicial y luego hay una versión donde ella modifica o revisa esos postulados de bajo una mirada de Occidente, que les recomiendo a todas y todos que se la lean porque es fundamental para ese posicionamiento crítico ante la forma en que las mujeres, esas otras dos, dentro de las cuales nos incluimos nosotras, son vistas desde las investigadoras y las teóricas del feminismo blanco del norte, ¿ok? Eso es importante. Entonces, una investigadora feminista decolonial de origen dominicano llamada Yuderquis Espinosa Miñoso hace una referencia a, sobre todo para su trabajo, aquellos elementos que rescata o destaca de la obra de Chandra Talpade Mohanty. Entre ellos, destaca esa idea que trabaja Chandra de la necesidad de construir y desmantelar la colonización discursiva de la práctica académica del feminismo occidental. Y poco a poco, cuando vayamos avanzando, ustedes van a ver a qué se refiere esa colonización discursiva, a esa universalización
del conocimiento, a esa universalización del sujeto mujer, pero también a esa universalización de las experiencias y prácticas de las mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso, ese es un elemento que se destaca de la obra de Chandra Talpada de Mohanty. Chandra, en esa obra, Bajo la mirada de Occidente, hace un análisis de ciertos artículos, ciertos capítulos de libros de investigadoras blancas occidentales para cuestionar y criticar la manera en que representan a las mujeres del sur, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante esa categoría de desmantelar la colonización discursiva. Otro elemento fundamental es que Chandra propone adoptar la metodología del privilegio epistémico, que ya lo vimos cuando hablábamos de metodología, ¿verdad? Ese privilegio epistémico que está dado por el hecho de que los pueblos y las personas que están en una situación de desventaja tienen una forma, tienen, valga la redundancia, un privilegio para aprender la realidad, que es fundamental para hacer ciencia bajo otras miradas. En ese sentido, entonces, adoptar este tipo de metodología implica que se asuma o que se empiece desde un punto de vista desde abajo, es decir, desde la mitad de los que están en la situación más excluida, desde las comunidades más pobres y marginales del mundo. Y un elemento que desarrolla Chandra, sobre todo en su segunda versión de Bajo una mirada de Occidente, es la necesidad y la posibilidad de que se construya una comunidad feminista transfronteriza. Cuando habla de una comunidad feminista transfronteriza, no está hablando de una comunidad del feminismo globalizado. Acuérdense que el riesgo de hablar de un feminismo globalizado es precisamente que se universalicen las experiencias del sujeto que está en una posición de privilegio. En este caso, el sujeto que está en una posición de privilegio dentro del feminismo son las mujeres blancas, occidentales, de los países del norte. Entonces, eso no es lo que habla Chandra. Lo que habla Chandra es que a partir de esas diferencias que están ahí, de esas experiencias, esas necesidades de cada contexto y de las mujeres en cada contexto, se cree una comunidad marcada por la solidaridad que sea transfronteriza, anticapitalista y descolonizada, sostenida en la idea de que existen diferencias comunes. O sea, a partir de esos encuentros de experiencias diversas, basadas en contextos diversos, también hay que reconocer que las mujeres tenemos unas diferencias que pueden ser comunes y que a partir de allí se atienda a esa lucha contra los efectos de la globalización y se busque un horizonte de justicia y solidaridad universal. Entonces, esos son como los planteamientos que Yuderqui Espinosa recupera de Chandra Talpada Mohanty, que, como les decía, les recomiendo a todos y a todas, si no lo han hecho, que se lean Bajo una mirada de Occidente. También es fundamental otra autora que ya la nombramos porque es una de las autoras principales de los estudios postcoloniales, que es precisamente la india Gayatri Spivak. Spivak tiene muchas obras, ¿verdad? Pero la que queremos destacar aquí y la que destaca Yuderqui Espinosa Miñoso es la que se llama Pueden hablar los subalternos. Entonces, esta obra es importante y lo que destaca el feminismo decolonial de esta obra es, por un lado, la imposibilidad de hablar y de escuchar que tiene esa sujeta subalterna mujer. Y por otro lado, lo que hace Spivak también es denunciar la manera en que esa razón postcolonial que se sostiene en los proyectos de nación y ciudadanía de las élites dominantes intelectuales postcoloniales, que si bien es cierto, estas élites dominantes son originarias de esa nación, pero son élites que están formadas, socializadas a partir de esos criterios presentes durante la colonialidad, y entonces se habla de esa razón postcolonial que encripta, invisibiliza al sujeto subalterno, y además usa una palabra o un término desarrollado por
Lacan, que señala que encripta al subalterno requiriéndolo y forcluyéndolo a la vez. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque también esa subalternidad está presente cuando hablamos de los estudios decoloniales. ¿Okay? Entonces, esos son lo que distingue los estudios postcoloniales y hablamos de dos autoras que escriben dentro de esta corriente teórica, pero que son importantes también para el feminismo desde Avia Yala. En los estudios postcoloniales, esos estudios desde Avia Yala, su origen, como señalamos, es distinto y el espacio geográfico en el cual se desenvuelve, como dijimos, se da en América Latina y su origen está en 1492. ¿Qué pasó en 1492? Pues todos sabemos qué pasó, ¿verdad? En 1492, Colón llega a la isla llamada La Española, actualmente República Dominicana, y comienza el proceso de colonización. Entonces, ese 1492 marca el hecho colonial como un elemento sustancial y fundamental para empezar a hablar de estudios postcoloniales. Entonces, desde esta perspectiva, si bien es cierto, ustedes saben que la modernidad, esa que hemos estudiado, que ustedes conocen, surge con la Ilustración y todo lo que eso significó. Desde este escenario, la modernidad surge desde 1492 y no desde la Ilustración. ¿Cómo lo ubicarían los postcoloniales tradicionales? Es decir, eso que acabamos de señalar. Entonces, el lugar de enunciación es diferente, está en América Latina y está liderado por el grupo Modernidad Colonialidad, que tiene el llamado Proyecto de Modernidad. Y dentro de los referentes no feministas de estos estudios coloniales están Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Edgardo, un venezolano que desarrolla bastante, muy bien la colonialidad del saber, que es Edgardo Lander, entre otros. Y fundamental para los estudios postcoloniales es la idea de la raza. La raza considerada como ese elemento sustancial que va a marcar el desarrollo de estos 500 años. Entonces, la raza no existía antes de la colonia. Es decir, no se puede separar todo el proceso colonial, todo el proceso de expansión del capitalismo que se da a partir de la llegada a tierra de la Avia Yala, no se puede separar de esa idea de raza. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, por supuesto, había una posibilidad de significar el lugar geográfico de donde la gente venía, es decir, sabías que si no eras español, eras portugués, eras de otra parte, pero no existía ese concepto o esa idea o esa representación de lo que implicaba la raza, porque acuérdense que tras esa idea de la raza también hay una estratificación social, una forma de control y de dominio, y además una estratificación social vinculada con los recursos y el poder, ¿ok? Entonces, la idea de raza es fundamental para los estudios postcoloniales. Entonces, dentro de los planteamientos de estos estudios postcoloniales, podemos señalar el análisis que hace Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, en relación con la modernidad. Y él establece entonces que hay dos elementos, entre muchos otros, por supuesto, que es necesario analizarlos para ver cómo están presentes, cómo se desenvuelven en todas estas ideas. Y uno es la razón, ¿se acuerdan? Esa razón además es la razón cartesiana, la razón de René Descartes, que señala pienso y luego existo. Entonces, la razón como un proceso que permite el desarrollo del ser humano. O sea, para el ser humano desarrollarse es fundamental tener razón. Pero no es cualquier razón, porque esta razón está vinculada con la individualidad. Entonces, ese pienso, luego existo, es que pienso yo y quien existo soy yo. Entonces, ese otro o esa otra no existe desde esta perspectiva. Y eso es uno de los elementos o componentes que está presente en esta idea. Este desarrollo del ser, pero del ser occidental, de ese ser europeo, moderno, que se inscribe en este contexto, invisibiliza a ese sujeto y esa sujeta que no pertenece a ese contexto. Y eso genera, entre otras cosas, que esas relaciones
intersubjetivas no se dan entre seres humanos. Es decir, a esos el sujeto y esas sujetas subalternas que están presentes en estos territorios a los cuales llegan los colonizadores, se les esencializa, se les considera no parte de ese ser humano europeo vinculado con la razón, sino que se considera una bestia, una animal salvaje, pero no una persona bajo los parámetros occidentales. No es casualidad, acuérdense toda esta disputa teórica que tiene, que da, entre otros, Fray Bartolomé de las Casas, sobre si los indios tienen o no alma. Entonces se relaciona con esta idea y es importante tener eso en cuenta porque eso implica que se le niega la subjetividad a esos seres humanos que están que no se les considera, por supuesto, seres humanos en ese momento, que están en los territorios conquistados. Y el otro elemento fundamental de esa modernidad que se marca a partir de ese hecho colonial, que es 1492, es que Europa pasa a ser el centro de la historia mundial. Entonces, no existen distintos contextos donde sea una historia, sino una historia mundial, además eurocéntrica, que es fundamental tenerla presente. Y en ese sentido, entonces, nos dice Maldonado que la ausencia de racionalidad, o sea, no darle esa potestad o esa capacidad de razonar a esos sujetos y sujetas de los territorios conquistados, está vinculada en la modernidad con la ausencia de ser en sujetos racializados. Entonces, esos sujetos no solamente son invisibles, se les niega su carácter subjetivo de individuo o de persona, sino que además están racializados. Entonces, desde 1492 nace una única historia mundial, percepción característica del eurocentrismo que no admite otra forma de ser contada. Y además es la historia que nos han contado, es la historia que cuentan en las escuelas y en los textos escolares, es la historia que hay que desmontar porque resulta que no fue en 1492 cuando llegaron los españoles, resulta que América Latina era un territorio ¿verdad? Sin historia. Por el contrario, se trata es precisamente de una historia borrada, invisibilizada de la realidad. Entonces, Aníbal Quijano, que es uno de los exponentes más conocidos y más influyentes de los estudios decoloniales, desarrolla un término que es fundamental para entender estos estudios, que es la colonialidad del poder. ¿Okay? Entonces, él habla que a partir de 1492 surge un sistema mundo marcado por el capitalismo. Acuérdense lo que significó para ese capitalismo que empieza a desarrollarse la expansión del poderío hacia las Américas, hacia esos territorios conquistados. Entonces, ese capitalismo no puede desvincularse, y lo que implica el capitalismo el día de hoy no puede desvincularse de esa colonialidad del poder vinculada, como les decía, para la colonialidad del poder era fundamental un proceso de racialización de esos sujetos y esas sujetas presentes en esos territorios conquistados. Entonces, esa colonialidad del poder implica no solamente el dominio o poder, sino la distribución de los recursos. Y esa colonialidad del poder está presente en todos los ámbitos, en todos los espectros del accionar humano. Entonces, para que el capitalismo siga expandiendo, siga creciendo, es necesario que esté presente esa colonialidad del poder. Y por otro lado, eso también va unido a ese eurocentrismo, que ahora podemos llamarlo, y varias feministas decoloniales lo llaman no eurocentrismo, sino nor-eurocentrismo, porque metemos también, por ejemplo, a Estados Unidos, que forma parte de este ciclo de donde se genera, entre comillas, el pensamiento validado y legitimado, ¿ok? Entonces es fundamental entender, ya vamos a ver con sus propias palabras, porque aquí en esta presentación hay extractos largos de cada uno de los autores y de las autoras, porque la idea es que en sus propias palabras ustedes entiendan las categorías que ellos y ellas van construyendo. Entonces nos dice Walter Mignolo que a partir del momento de emergencia y consolidación del
circuito comercial del Atlántico, ya no es posible concebir la modernidad sin la colonialidad. Fundamental este hecho, no se habla de modernidad sin colonialidad y no se puede hablar de capitalismo y de lo que implicó su expansión sin entender la colonialidad del poder. ¿Y qué nos dice Aníbal Quijano que es la colonialidad del poder? Y aquí cito textualmente: la colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del patrón global de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder. Y este es, como le digo, un elemento constitutivo de esta teoría y de la explicación a esta situación de colonialidad existente. Entonces, se funda, repito, quiero repetir la frase para que quede claro, se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social. Se origina y mundializa a partir de América. Con la Constitución de América Latina, en el mismo momento y en el mismo movimiento histórico, el emergente poder capitalista se hace mundial. Sus centros hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico, que después se identificarán como Europa, y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación se establecen también la colonialidad y la modernidad. En otras palabras, con América Latina el capitalismo se hace mundial, eurocentrado, y la colonialidad y la modernidad se instalan hasta hoy como los ejes constitutivos de ese específico patrón de poder. ¿Ok? Eso es lo que implica, de manera resumida, toda esta idea de la colonialidad del poder. Como les decía, Aníbal Quijano es fundamental, es un sociólogo peruano que ya murió. Parte sustancial e importante de su obra la desarrolla estando en América Latina y posteriormente se va a una universidad estadounidense y sigue escribiendo sobre este tema. ¿Okay? Entonces, como les señalaba, para toda esta teoría de la colonialidad del poder es fundamental lo que implica la raza, esa forma de estratificación de los seres humanos y lo que implicó para tener el control del poder y el control sobre los recursos. Entonces, en ese sentido, nos dice Mendoza que la idea de raza reordena todas las áreas de existencia humana. Como le decía, está presente, esa idea está transversalizada en todos los ámbitos del accionar humano y además implica que en todas estas luchas por el poder, por el control de los recursos y los productos que de ellos se derivan. Y básicamente habla de 4 grandes áreas, Aníbal Quijano, donde está presente esta idea y donde se vincula con la raza, que es el sexo, el trabajo, la autoridad colectiva y la subjetividad e intersubjetividad. Desde esta perspectiva, la idea de raza reordena los regímenes de género persistentes en las sociedades colonizadas y antes de su colonización. El género queda aquí subordinado a la lógica de la raza. Eso es importante que se entienda, es decir, bajo la premisa, bajo lo que desarrolla Aníbal Quijano, la raza es el elemento, la categoría que reordena, reorganiza las relaciones que se dan en este nuevo contexto o este nuevo escenario donde llegan los colonizadores. Pero incluso los regímenes, las relaciones de género que están imbuidas en esa raza, Quijano no visualiza que también con la colonialidad, también con la llegada de los conquistadores, se dan relaciones de género, órdenes de género que no existían antes de esa llegada. Entonces él lo que hace es repetir ese patrón eurocentrado, occidental, patriarcal y heterosexual que esencializa la idea del género a partir de los dimorfismos biológicos, es decir, a partir de la biología. Y eso es precisamente lo que cuestiona una autora, y aquí entramos a los feminismos decoloniales, María Lugones, una filósofa argentina,
que también hace tu trabajo desde la Academia Estadounidense. Entonces, María Lugones, mírenla, pero ella cuando habla se sitúa como parte de las mujeres de color. Acuérdense que en Estados Unidos, pues, por muy blanca que ella sea, pues viene de un país del sur. Entonces, ella se autodefine como mujer de color y es una de las que aborda la categoría interseccionalidad. Entonces, en relación con esta colonialidad del poder desarrollada por Quijano, que además María Lugones señala que es muy buena, es una categoría muy útil, pero ella le tiene ciertas críticas vinculadas con lo que dice Quijano en relación con el género. Entonces, ¿qué es lo que le critica a Aníbal Quijano? Por un lado, ese entendimiento capitalista, eurocentrado y global del género, como les decía. Además que presupone una comprensión patriarcal y heterosexual de las disputas que se dan por el control del sexo, de los recursos y de los productos. Se basa en ese diformismo biológico, la organización patriarcal y heterosexual de las relaciones sociales. Entonces, ella cuestiona esto porque esto hay que analizarlo y ver qué fue lo que trajeron los españoles, qué era lo que existía y qué fue lo que trajeron los españoles. Entonces, ella desarrolla una categoría que la llama sistema género moderno colonial. ¿Okay? Incluso ella habla, ya lo vamos a ver, de un lado claro y de un lado oscuro de este sistema género moderno colonial. Entonces, en sus propias palabras, aquí María Lugones dice, la consideración del género como imposición colonial, la colonialidad del género en el sentido complejo, afecta profundamente el estudio de las sociedades precolombinas, cuestionando el uso del concepto género como parte de la organización social. Por el otro, la comprensión de la organización social precolonial desde la cosmología y prácticas precoloniales son fundamentales para llegar a entender la profundidad y el alcance de la imposición colonial. Y este elemento es fundamental porque se retoma y tiene mucha fuerza cuando veamos los feminismos indígenas y sobre todo los que trabajamos aquí, que son los feminismos comunitarios. ¿Por qué? Porque implica la necesidad de comprender y analizar esa organización social indígena preexistente a la llegada de los españoles, a esa cosmología, a esa visión del mundo y a las prácticas precoloniales existentes. ¿Por qué? Porque eso va a permitir vincular o ver el tipo de relaciones que se daban, que no necesariamente estaban marcadas por esas relaciones de género occidentalizadas, que se pretende, bajo la teoría de Quijano, se invisibiliza que hay unas prácticas precoloniales que no responden al diformismo biológico, que no responden a una organización patriarcal o no necesariamente responden a una organización patriarcal y heterosexual de la estructura social del territorio determinado. ¿Okay? Eso es lo que hace María Lugones. Y para cuestionar y para darle fundamento a las críticas que hace Quijano, y sobre todo porque ella lo que quiere es también destacar que la violencia que siguen sufriendo las mujeres de color, como ella nos llama, ¿verdad? Esa violencia que se sigue sufriendo en estos espacios de la Vía Yala, están muy vinculados también a esa complicidad entre esa situación o esos sujetos hombres colonizadores y los sujetos hombres colonizados. Entonces, hay una complicidad que genera que la violencia contra la mujer se dé como se da. Y ella usa a dos autoras, o mejor dicho, analiza el trabajo de dos autoras. Una es una nigeriana, que también es académica en Estados Unidos, que además se las recomiendo, ¿verdad? Que ella se llama Oyeronke Oyegumi, nigeriana, que hace un análisis de la sociedad yoruba, y la otra es Paula Gunn Allen, que es una indígena nativa estadounidense. Entonces, comencemos con Oyeronke, porque Oyeronke hace, como les digo, hace un análisis de lo que se da en la sociedad yoruba, y en ese sentido ella habla que en esa sociedad no existía esa idea de mujer y de hombre como la abordan esos sujetos que vienen, colonizadores.
sino que por el contrario, existían ciertos elementos vinculados con algo que se llamaba la ana-hembra y elementos vinculados con el ana-macho. Pero no era una división, una diferencia bajo esos esquemas de género que conocemos hoy día vinculados con Occidente. Entonces, María Lugones establece, y aquí sí la cito, reconoce que oyeron que reconoce dos procesos cruciales en la colonización: la imposición de raza con la consecuente inferiorización de los africanos y la inferiorización de ana-hembra. Los dos procesos son, por un lado, ya vimos la importancia de la raza con Quijano, pero aquí también se retoma para ver cómo esa imposición de una raza, la raza blanca occidental conquistadora, que genera que la inferiorización de esos africanos, de los que están allí, de los pueblos originarios. Pero esa inferiorización de los africanos no se da de igual manera en los anamachos que las anahembras, sino que se da una inferiorización de las anahembras. Esta última se extendió muy ampliamente, abarcando desde la exclusión en roles de liderazgo que anteriormente existían, aunque también aquí el liderazgo es una categoría que tenemos que desmontarla y analizarla a partir de la propia cosmogonía, a partir de las propias relaciones sociales que se den en un territorio determinado y por una sociedad determinada, hasta la pérdida de la propiedad sobre la tierra y otros importantes espacios económicos. Todo eso generó esa llegada, ese proceso de colonización. Entonces, la introducción de ese sistema de género occidental fue aceptado por los machos yoruba, es decir, quienes se hicieron cómplices, confabularon con la inferiorización de las anahembras. Entonces, aquí cito a Lugones nuevamente: cuando pensamos en la indiferencia de los hombres no blancos a la violencia contra las mujeres no blancas, podemos comenzar a comprender parte de lo que sucede a través de la colaboración entre anamachos y colonizadores occidentales contra las anahembras, ¿ok? Entonces, vemos, esta es la teoría de Oyeron que usa Lugones, pero también usa la de Paula Gunn-Allen, que habla del proceso de inferiorización de las mujeres indígenas en territorio estadounidense. Entonces, ¿qué dice Allen? Que la inferiorización de las mujeres indígenas está íntimamente ligada con la dominación y la transformación que sufre la vida tribal después de la colonización. Entonces, entre las características de la sociedad indígena condenada a la destrucción se encontraba la estructura social bilateral complementaria, y ese es un término que nos vamos a conseguir posteriormente también cuando hablemos de ciertos movimientos de mujeres que no siempre se definen como feministas, ciertos movimientos de mujeres que hablan mucho de la complementariedad. Entonces, el entendimiento del género y la distribución económica que solía seguir un sistema de reciprocidad, no un sistema jerárquico como el que conocemos a partir de los enfoques occidentales del género. El género no fue entendido ante todo en términos biológicos, es decir, en esos pueblos originarios, en esos pueblos indígenas estadounidenses, y esto es como un contrasentido hablar de pueblos indígenas estadounidenses porque ya sabemos, ¿verdad?, que los indígenas son anteriores a la construcción de Estados Unidos como nación. Entonces, repito, el género no fue entendido ante todo en términos biológicos. La mayoría de los individuos encajaban dentro de los roles de género tribales. Miren cómo eran vistos en base a propensión, inclinación y temperamento, a cualidades de tipo, ¿verdad?, psicológico, pero no necesariamente a cualidades vinculadas con el dimorfismo biológico. Entonces, Ale está interesada en esa colaboración, igual que oyeron, que entre hombres indígenas y hombres blancos para debilitar el poder de las mujeres, porque la llegada de los colonizadores es explicada por varias autoras como un momento o un hecho que genera el debilitamiento de ese poder o de las distintas formas de poder que tenían las mujeres. Y además, como les decía, con la complicidad de los hombres de estos territorios conquistados. Entonces, Allen destaca las transformaciones de las ginecracias cherokee e iroqués, es decir, estamos hablando que los pueblos originarios cherokee y iroqués tenían ginecracias, y que con la llegada de los conquistadores, entonces se genera una transformación y el rol de los hombres indios en el pasaje hacia el patriarcado. Es decir,
la importancia que tuvieron, y dice Paula Bunale, que los británicos llevaron hombres indígenas a Inglaterra y los educaron a la manera británica. Y de esa manera quedó entonces institucionalizada esa complicidad de los hombres de los pueblos originarios con los conquistadores, con los colonizadores, para esa subordinación que sufren las mujeres, ¿verdad? Entonces, como les decía, este sistema de género del cual habla Lugones tiene un lado visible y claro y un oculto oscuro. Ese lado visible y claro está vinculado con esas características que se le asignan a las mujeres, pero son unas características que, como se universalizan, invisibilizan las experiencias de esas mujeres racializadas, cómo fueron tratadas, cómo siguen siendo tratadas las mujeres racializadas y cómo son representadas. Entonces, el lado visible y claro del sistema de género del cual habla María Lugones se construye hegemónicamente al género y a las relaciones del género. Organiza en hecho y derecho la vida de hombres y mujeres blancos y burgueses, pero constituye el significado mismo de hombre y mujer en el sentido moderno colonial. Es decir, lo que significa ser hombre, ser mujer, bajo ese sujeto, que es el sujeto. Aquí obviamente las mujeres también están en una situación de subordinación, pero se construye la idea de un hombre y de una mujer, en este caso una mujer blanca occidental. Entonces, a esa mujer se le asignan, esa mujer que se construye bajo estos parámetros, se le asignan ciertas características. La pureza y la pasividad sexual son características cruciales en las hembras burguesas blancas, quienes son reproductoras de la clase y la posición racial y colonial de los hombres blancos burgueses. Las mujeres burguesas blancas son excluidas de la esfera de la autoridad colectiva. Entonces, como son excluidas las mujeres burguesas blancas, la conquista y la llegada de los conquistadores y esa complicidad con los hombres de los territorios conquistados genera también que se excluya a las mujeres de los territorios conquistados de la autoridad colectiva que tenían algunas de ellas antes de la llegada de los conquistadores, de la producción de conocimiento y de casi totalidad del control sobre los medios de producción. Y aquí es importante entonces señalar que las mujeres burguesas blancas son conflictas en esta reducción de sus personas y poderes a través del acceso sexual obligatorio. Y además acuérdense que estas mujeres son las que están en ese espacio privado que fue determinado de esta manera y son las que tienen la responsabilidad del cuidado del hogar y del cuidado de las familias. ¿Okay? Entonces ese es el lado visible, el lado claro, cómo se construye este sistema de género. Pero está el lado oscuro, oculto, de cómo en el contexto colonial se construyó el sistema de género. Está vinculado con este lado oculto, donde están esas mujeres racializadas, a las cuales se les excluye de esa categoría sujeto-mujer de la modernidad y del desarrollo que se dio a partir de allí. Fue completamente violento, permite entender la reducción profunda de los anamachos, las anahembras y la gente del tercer género, porque no solamente afectó a las mujeres, sino que esa imposición de ese conocimiento, de ese poder y dominio, pues generó un conjunto de hechos que fueron y siguen siendo violentos. De su participación ubicua en rituales, en procesos de toma de decisiones y en la economía precolonial, fueron reducidos a la animalidad, al sexo forzado con los colonizadores blancos y a una explotación laboral tan profunda que a menudo los llevó a trabajar hasta la muerte. ¿Okay? Entonces eso es lo que marca ese sistema de género oculto, oscuro, del cual no se habla porque se presenta ese visible, claro, al cual se cuestiona, pero bajo otra mirada y bajo otro posicionamiento. Estos son, de forma muy resumida, los aportes de María Lugones a partir de esta idea del sistema de género y a partir de la idea de la complicidad que se generó entre los conquistadores, hombres conquistadores y los hombres de los territorios ocupados. Luego aquí tenemos otra feminista de colonial, en este caso es una boliviana, también profesora universitaria, pero muy activa, que trabaja con el movimiento social en Bolivia. Un término fundamental que ella aborda es el tema de la colonialidad interna. Entonces, ¿qué plantea a grosso modo Silvia Rivera Cusicanqui? Por un lado, que se da en
en ese colonialismo interno, que ella lo vincula a que a partir de la década de los 50 aproximadamente se da un proyecto nacional en Bolivia, y en ese proyecto nacional de realismo se empieza a dar, proyecto político, ella aborda que existe un colonialismo interno por parte de quién, de esas élites que son minoritarias, esas élites blancas, occidentalizadas, o blancas o mestizas, bajo miradas patriarcales, que pese a esa situación de que son minorías, son las élites las que controlan el poder, y las narrativas que se dan en este proyecto político nacional borra, invisibiliza a los indígenas, al indio, pero también invisibiliza a las mujeres en general. Entonces ella señala que en el marco del relato hegemónico sobre la nación ha predominado la estructura ideológica de la ciudadanía blanca, mestiza, patriarcal. Entonces existe, señala ella, que existe en la esfera pública estatal la visión ornamental del indio como algo remoto, como algo pasado, negando el hecho de que una población sustancial sigue siendo población indígena, pero entonces se niega en la narrativa oficial esta realidad. Entonces existe además la práctica de autodesprecio e higienización de los indios como parte del proceso de ciudadanización forzada de las poblaciones indígenas a través de violencia física y forzada, y simbólica, perdón. Es decir, se le niega su autonomía, se le niega su capacidad a través de ese sistema organizativo propio, y además no solo se le niega, sino que se le inferioriza, se le subestima y cómo se hace a partir de ese desprecio. En este contexto, la restitución, y es lo que ella hace mucho hincapié, la necesidad de restituir la historicidad de los sujetos subalternos, los indios, mujeres, entre otros, y el reconocimiento de otras modernidades que se conviertan en un proyecto descolonizador, que permita la emergencia de otras epistemes que construyan y habitan estos sujetos y desafían las lógicas dicotómicas modernidad, colonialidad, pensar, hacer, cuerpo, razón, naturaleza, cultura, occidente en occidente, entre otros. Entonces ella se ubica mucho en como les decía, en esta colonización interna que se da a partir de esas élites blancas, mestizas, patriarcales, que se desarrollan y que niegan la presencia de lo indígena, de las mujeres y de otros pueblos y de otros sujetos en condición de exclusión y de subordinación. Entonces, ella además hace mucho hincapié en el hecho de la situación, ese proyecto colonial interno que ha generado desde una perspectiva económica la migración importante de hombres de los pueblos originarios, pero también ha generado la migración de mujeres indígenas, y estas mujeres indígenas migran, pero migran, por supuesto, en condiciones precarias, y migran para ir a hacer trabajos informales y trabajos en el hogar, servicio doméstico. Entonces eso genera un cambio en esas dinámicas propias que se daban en los pueblos originarios, pero también genera un cambio en cuanto a la posición de las mujeres, porque además con todo este proceso o este proyecto nacional, se le empieza a negar esa fuerza que tenían las mujeres aymara, en este caso, como mujeres en trabajo de pastoreo y en otro tipo de trabajo, y se refuerza esa idea de maternidad. No obstante, para que se entienda mejor y porque estas autoras escriben, es importante destacar la forma que escriben. Yo les traje varios párrafos que me parecen importantes destacar de lo que quiere presentar Silvia Rivera Cusicanqui, y me voy a permitir leerlos. Entonces, por un lado, ella habla de la representación disminuida, se traduce en pérdida de la memoria histórica, erosión de la autoestima cultural, es decir, al indígena, ese desprecio genera que busque invisibilizar su herencia, su historia particular, y una serie de rasgos de subalternidad que condenan a un papel crecientemente subordinado en los espacios del hacer público, legislativo y político ofrecido por el sistema democrático, perpetuando así su discriminación y exclusión. Y Rivera Cusicanqui nos habla de esa chola paceña, de esa indígena, ¿verdad?, que está en La Paz, en la capital de la ciudad, y cómo es representada el simbolismo que implica el uso del sombrero de borsalino, el uso de la ropa.
¿Qué nos dice Rivera Cusicanqui en relación con este tema? Ideada como una estrategia que permitiría a los indígenas migrantes su estatus y acceder al mundo mercantil y social dominante, la pollera, mantón de Manila y sombrero de borsalino se han convertido en emblemas de una etnicidad discriminada y excluida, que niega y afirma ambiguamente las diferencias de gesto y de conducta, pero las enmascara también en aspiraciones y autopercepciones mestizas o de clase media que son proyectadas a la prole, perdón. Entonces hay una negación, ¿verdad? Pero además porque hay una pérdida de la autoestima en las personas, en este caso en las mujeres de los pueblos originarios. Entonces, en relación con esta idea que yo les señalaba de que cómo se va cambiando lo que implica la mujer en los pueblos originarios, en este caso, insisto, Aymara, vemos lo que dice Silvia Rivera Cusicanqui. Se ha documentado en los Andes un sistema de género en el que las mujeres tenían derechos públicos y familiares más equilibrados con sus pares varones. Obviamente no responden a esa relación jerárquica de superioridad que está presente en el sistema de género tal y como se concibió en Occidente, ¿verdad? Los que comienzan a ser trastocados tan solo en décadas recientes. Arnold y Yapita, por ejemplo, han mostrado cómo la modernidad, entre comillas, que llegó en los años 70 al Ayucacachaca por la vía de los clubes de madres, contribuyó a crear una imagen maternizada de las mujeres, en la que resultaban desvalorizados sus saberes como pastoras, tejedoras y ritualistas. Como resultado de ello, las nuevas generaciones de Chaca se casan mucho más temprano y las mujeres se han dedicado a tener más hijos para obtener el apoyo y reconocimiento social que han perdido por la crisis del pastoreo. Ya entonces vemos que de alguna manera se genera ese proceso de colonización donde el reconocimiento social de las mujeres está vinculado con la maternidad. Pero esto en este escenario se da porque hay una crisis de aquellos elementos que distinguían a las mujeres indígenas vinculados con esa crisis del pastoreo, el deterioro de la actividad textil y la dispersión de las familias. Además, en vista del creciente impacto de la migración, una estrategia patriarcal de los migrantes caca a las ciudades o al chapare consiste en dejar preñadas a cada año a sus cónyuges para mantener el control sobre su fertilidad. Resulta claro a través de este ejemplo que occidentalización y patriarcalización de los sistemas de género pueden leerse en los Andes como dos procesos paralelos. Y entonces ella señala que toda esa potencia de ese discurso de derechos humanos, de ese discurso de inclusión, no es posible hasta que los mismos pueblos y comunidades indígenas no perciban a las mujeres en su condición de, usando una categoría también moderna, en su condición de sujeta. Entonces, fíjense lo que dice Rivera Cusicanqui. Mientras las organizaciones indígenas no perciban como a miembros de sus pueblos y comunidades a las migrantes que prestan servicio en condiciones degradantes en los hogares de las capas medias y altas urbanas, su propia noción de derechos quedará limitada y fragmentada. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, antes de que Evo llegara a la presidencia de Bolivia, me acuerdo algún tipo de manifestación que fue bastante virulenta, bastante fuerte, donde una periodista le preguntaba a un líder de los pueblos originarios por qué tanta agresividad, que por qué tanta virulencia en su discurso, y él le contestó algo que nunca se me va a olvidar, que es porque no quiero que el día de mañana mi hija vaya a limpiarle el baño a su hija. Por eso esta virulencia, o sea, para que se entienda que esa posición subalternizada que está presente en ese proyecto nacional interno, proyecto político interno, en esa colonialidad interna de la cual habla Rivera Cusicanqui. Mientras no sean capaces de encarar los fenómenos de opresión de género que desata la emigración de brazos masculinos a las ciudades y a las zafras, y el problema cada vez más extendido de los hogares indígenas encabezados por mujeres, la noción de derechos humanos quedará
en simple retórica. Fíjense que ella no niega un elemento básico del liberalismo, que es los derechos humanos. Lo que está señalando es que tal como están las cuestiones, no será visible, no será viable a partir de la exclusión de las mujeres y de sus experiencias. ¿Okay? Entonces, esto es lo que dice Rivera Pusicano. Luego tenemos otra. Bien. Hola. Excelente la clase de Dayana. Sí creo que tenemos que tomarnos un tiempo para la reflexión y la pregunta. Diego, te vuelvo a preguntar a vos, sin intención de molestarte, si el material está disponible en la página del centro o va a estar disponible a partir de cuándo. Lo enviamos por mail, pero ahora lo subimos a la página que ahora comparto en el chat. Ok. A todos, a todas y a todos, agradecerles. Seguimos el martes que viene. El martes no es Semana Santa, ¿no? Para nosotros. Para el resto de América Latina sí. Es toda la Semana Santa. Si hay algún cambio, nosotros les estamos comunicando desde el área interdisciplinaria del Centro de Investigaciones en Derecho a la Salud y desde la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. Ahí acaba de escribirnos, Diego, y te mando un abrazo muy grande, Miguel, desde República Dominicana, que lo están escuchando desde una capilla, porque no tienen nada más que... son 24, 25 personas que están en una capilla. Tienen un solo computador para poder escucharnos y poder vernos. Sí recordarles esta semana como una semana de memorias. No únicamente de lo que pasó, de las memorias actuales que nosotros tenemos. Invitarlas, los que puedan ir, en el lugar donde estén, a plantar una planta. Poner en acto, es lo más difícil que nos pasa a los adultos. Los chicos ponen en acto todo. En cambio los adultos somos bastante reprimidos para poner en acto. Nos normalizaron demasiado. Seguimos el martes. Un afecto a todos y a todas. Y hoy empezamos la vigilia por los 30.000 de Argentina. Y quiero contarles un trozo rápido, que nosotros con Dayana y con un equipo de internacionales en derechos humanos, específicamente en derecho a la salud, estamos trabajando en la denuncia de lesa humanidad del que fue presidente de Perú, Fujimori, por las esterilizaciones forzadas que se lograron probar y que lo tienen en este momento en prisión. Bueno, siempre desde esta irracionalidad del optimismo, intentando aprender para poder leer mejor y para poder hacer mejor nuestras vidas. Bueno, saludos desde Caracas. Un abrazo grande a los caraquenses. Tengo muchas ganas de volverme por allá. Y Dayana, como siempre, brillante. Así que nos reencontramos el viernes a las 10:40. Perdón, a las 10:30. 10:15 ya está abierto el Zoom para que vayan entrando. Esta semana los docentes y las docentes y les docentes nos dedicamos a pensar en memoria. Un afecto a todos, muchísimas gracias. Gracias, Diego, por tu trabajo. Bienvenido al claustro. No te enclaustres, pero bienvenido al claustro. Y gracias a todos y a todas de acá y del resto de América Latina y Caribe que están, que me encantaría que en algún momento se puedan presentar. Y ya vamos a hacer tiempo, porque el acto pedagógico es justamente poner las manos en el barro. Hoy la ponemos en el barro para plantar una planta.
un afecto grande. A Guatemala, otro afecto grandísimo. Este es un genocidio silenciado. Nos estamos viendo directamente el viernes, ¿no? 10:30. Un afecto. Chau y cuídense mucho.